estaré a cargo del curso de dificultades de aprendizaje. Para poder definir qué son las dificultades de aprendizaje, debemos diferenciar entre los siguientes conceptos. El aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje viene a ser el proceso por el cual, mediante intercambios entre el medio, se reestructura el pensamiento, sentimientos y las percepciones. Como consecuencia, se producen cambios a nivel de nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, el aprendizaje nos va a permitir adaptarnos al entorno y a responder a las necesidades y a los cambios que se producen en nuestro entorno. Las necesidades educativas especiales. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Son las dificultades que tienen los alumnos y alumnas en las enseñanzas escolares, que requiere se adecúen a los objetivos y estrategias y metodologías de enseñanza. Eso es con respecto a las necesidades educativas especiales. Ahora viene la pregunta, ¿qué es el lento aprendizaje? Algunos estudiantes presentan dificultades para conseguir un ritmo de aprendizaje normal. Se puede evidenciar en las aulas, hay alumnos que aprenden con mayor rapidez y otros tienen más dificultad. O el tiempo en la consecución es menor de estos aprendizajes. Ellos presentan problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y además tienen dificultad para evocar y recuperar la información aprendida. Estos alumnos y alumnas no estarían dentro de la categoría de retardo mental ni tampoco presentarían un trastorno específico de aprendizaje, ni alteraciones en el desarrollo sensorial afectivo. A este grupo está constituido por niños que tienen un desarrollo mucho más lento y un ritmo de aprendizaje bajo que el resto de sus compañeros. Según Plinch, estos alumnos, al ser evaluados en sus funciones cognitivas, estarían ubicados en la categoría fronterizo, que indica el límite entre el desarrollo promedio y la deficiencia intelectual. Se encuentran en el límite. Destacando de hecho que no todos los alumnos y alumnas de bajo rendimiento académico tienen esta dificultad o esta categoría intelectual. Nos vamos a preguntar, ¿qué es el nivel intelectual? El nivel intelectual es la categorización que permite comparar el rendimiento de un individuo con respecto al otro de la misma edad. Las áreas evaluadas están relacionadas al logro evolutivos y corroborados a través de actividades normalizadas. Por su parte, el rendimiento académico viene a ser la respuesta observable del alumno ante la evaluación. Este tiene componentes multifactoriales, entre los que destacan el desarrollo cognitivo, la motivación y el nivel sociocultural, el estado afectivo, emocional y las características del entorno educativo en el cual se encuentra inmerso nuestro estudiante. Existen los principios de partida. Las dificultades en el aprendizaje
forman parte de la psicología de la educación y de la psicología de la instrucción, la cual constituye una parte de la aplicación profesional entre la psicología escolar y la psicología pedagógica o la psicopedagogía. Las dificultades de aprendizaje son un fenómeno verdadero, no son una invención, ni tampoco una construcción social. Y a pesar de los problemas que existen para poder definir adecuadamente, las dificultades de aprendizaje es un hecho que existe en un importante número de estudiantes que tienen problemas para aprender las tareas escolares, que no se deben a causas sensoriales o a privaciones crónicas, ni mucho menos a gravedad intelectual en alguno de los casos. Las personas con dificultades en el aprendizaje obtienen en los test de puntuación del coeficiente intelectual, que salvo en algunas excepciones se sitúan entre el promedio de problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje o trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Y el límite inferior viene a ser la discapacidad intelectual límite. Asimismo, presentan índices también semejantes al resto de las capacidades. No obstante, hay que señalar que como las dificultades suelen ser relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la comprensión y expresión oral y escrita, estos alumnos en general realizan mejor las pruebas de ejecución no verbal. Los alumnos con deficiencia de aprendizaje rinden por debajo de su capacidad. Rendir por debajo de la capacidad es, por tanto, una de las dimensiones que definen a la dificultad en el aprendizaje. Si bien en el caso de discapacidad intelectual límite y del trastorno de atención con hiperactividad, se trasciende la idea de rendir por debajo de la capacidad, y ya que el déficit en los procesos y procedimientos psicológicos implicados es mucho más severo. Los elementos del rendimiento esperado y el rendimiento actual delimitan lo que se entiende por rendir por debajo de la capacidad. Y su contraste ha dado sentido al llamado de criterio de discrepancia, mediante el cual se ha seguido el diagnóstico de las personas con dificultades en el aprendizaje. Si solo se entiende a uno de los elementos, lo que se estaría definiendo sería únicamente al bajo rendimiento. Y las dificultades de aprendizaje serían rendir por debajo de la capacidad. Y el bajo rendimiento no son, por tanto, expresiones equivalentes o iguales. Si nos situamos en las dimensiones de bajo rendimiento, entonces estas dificultades de aprendizaje serían equiparables. Pero el bajo rendimiento puede deberse a otras razones muy variadas en nuestros estudiantes. Las dificultades de aprendizaje influyen 5 grandes grupos, los cuales son los problemas escolares, el bajo rendimiento escolar y las dificultades específicas de aprendizaje, así como los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y la discapacidad intelectual límite. Algunos de estos trastornos,
como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o la discapacidad intelectual límite y el déficit o la dificultad específica de aprendizaje no son intrínsecos al alumno, debido presumiblemente a una difusión neurológica que provoca retrasos en el desarrollo de las funciones psicológicas básicas para el aprendizaje, como son la atención, la memoria de trabajo y el desarrollo de estrategias de aprendizaje, entre muchas más. Las dificultades en el aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente junto con otros trastornos, por ejemplo, la deficiencia sensorial, la discapacidad intelectual o los trastornos emocionales graves. O también pueden tener influencias extrínsecas, como por ejemplo, deprivación social, cultural, aunque muchas veces no es el resultado de estas condiciones o influencias, pero puede ser uno de los factores. En cambio, en los problemas escolares y en el bajo rendimiento, puede deberse a problemas extrínsecos al alumno, es decir, a factores socioeducativos. Puede que en el hogar el niño esté atravesando algunos problemas. Mamá, ¿qué hace? Puede que tengan estos alumnos algunos problemas que interfiere a su adecuada y necesaria adaptación al proceso educativo. Los problemas escolares. Los problemas escolares se manifiestan como dificultades en el aprendizaje y la adaptación escolar. Puede aparecer a lo largo de la vida escolar de nuestros estudiantes. El origen generalmente de estos problemas es de tipo extrínseco al alumno, es decir, a los factores socioeducativos. Puede aparecer como respuesta a factores intrínsecos como son privación sociocultural y en muchas veces no son el resultado de estas influencias. Los problemas escolares están situados en el tipo 1, decir que se caracteriza por no ser graves, por no manifestar variables personales del alumno afectado y además porque no se prolongan en el tiempo. Ejemplos de este tipo de problemas son los alumnos que muestran rendimiento académico bajo, que suelen ser especialmente significativos en alguna materia, que estudian debido a que no le dan la importancia necesaria, no estudian mucho y que son malos hábitos de nuestros estudiantes que se expresan pobremente por escrito, aunque leen bien, pero no entienden lo que leen, que no conocen sus posibilidades reales, ni muestran las expectativas acordes con aquellas que uno se espera alcancen. Los problemas escolares, algunos pueden catalogar de repente, ese niño es perezoso, no le gusta hacer la tarea, es haragán, sus padres no le apoyan. A estos niños le vamos a encontrar en los problemas escolares. Son de tipo 1. El bajo rendimiento escolar es un término general que hace referencia a un grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
caracterizado porque los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades. Afección y cronicidad de las dificultades por bajo rendimiento escolar. Las dificultades escolares por bajo rendimiento escolar pueden darse a lo largo de la vida escolar, si bien mayormente suelen presentarse en los últimos cursos de la educación primaria y durante la adolescencia, en los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje. Es el resultado de la influencia predominante y persistente de los factores extrínsecos al alumno. Pueden ser pautas educativas inadecuadas, influencias sociales, que el niño tenga problemas en el hogar, con sus padres de familia, de repente están en proceso de separación, o además puede deberse a inapropiadas prácticas instruccionales, que el docente no está utilizando los medios, las estrategias adecuadas, o quizás las actividades no son significativas y por ende no son ni desafiantes ni retadoras para el estudiante. En ocasiones se combina por factores intrínsecos. Viene a ser el resultado de la influencia predominante y persistente de factores extrínsecos al alumno. El bajo rendimiento escolar puede ocurrirse conjuntamente con los trastornos intrínsecos. El bajo rendimiento escolar constituye el tipo 2. Son problemas moderados de gravedad y afección personal, aunque muchas veces son recuperables si se da la necesidad de atención en el momento oportuno. Ejemplos de este tipo de dificultad los constituyen aquellos alumnos que suelen ir mal en todas las materias, que presentan importantes lagunas en el aprendizaje, incluso en áreas básicas como la lectura, la comprensión lectura y la escritura, con retraso de nivel escolar de hasta 4 años, que no entienden, que son desmotivados y no muestran interés para nada de lo que se hace en el colegio. Y por lo general, estos estudiantes paran molestando durante toda la clase. Podemos hacer una diferencia. Los problemas escolares, hay una pequeña deficiencia de repente en algunas materias, pero en el bajo rendimiento escolar se va a manifestar en todas las materias. Las dificultades específicas del aprendizaje viene a ser un término específico que se hace referencia a un grupo de trastornos que se manifiesta como dificultades en la adquisición del uso de la escritura, uso de la lectura, el cálculo y el razonamiento matemático, y aquellas en otras áreas como son las funciones psicológicas afectadas. Mayoritariamente se presenta antes de la adolescencia y en el curso de los procesos educativos intencionales, como es la enseñanza y el aprendizaje. Estos trastornos son intrínsecos al alumno. No obstante, presenta un coeficiente intelectual medio, debido presumiblemente a una alteración o difusión neurológica que produce desarrollo de funciones psicológicas. Aunque las dificultades de aprendizaje específicas pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos, por ejemplo, la deficiencia sensorial, discapacidad intelectual o trastornos emocionales graves o trastornos
por déficit de atención o influencia a factores intrínsecos, como por ejemplo diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción inapropiada o insuficiencia. No son el caso de estos trastornos o influencias. Las dificultades específicas del aprendizaje conforman el tipo 3. Se trata de los problemas que precisa la intervención especializada y prolongada. La afección también es moderadamente alta. Los procesos y funciones psiconeurológicos del alumno afectado no son dominantes ni impiden que puedan realizar su aprendizaje con normalidad. La duración de las dificultades es relativo desde el punto de vista estrictamente psicopedagógico. Si son detectadas a edades tempranas, puede que se mejore con el paso del tiempo. Pero si la detección es tardía o bien no se dio, lo cierto es que las dificultades específicas de aprendizaje suelen ir de modo progresivo, haciéndose más difícil de solucionar y resulta mucho más grave sus consecuencias con el resto de los aprendizajes escolares. Y cada vez se vuelve mucho más limitante. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad se manifiesta como dificultad significativa para el aprendizaje y la adaptación familiar, escolar y social. Puede darse a lo largo de toda la vida de la persona, pero se manifiesta particularmente en el periodo vital comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Este trastorno es de factor intrínseco a la persona que lo padece, es decir, que debido a una alteración neuropsicológica provoca difusiones en los mecanismos de control y de comportamiento que afecta de modo directo en los procesos psicológicos de atención sostenida en la memoria y en el trabajo. La autorregulación, la motivación y el afecto, así como la internalización del lenguaje y en el proceso de análisis y de síntesis. Está directamente implicado en las tareas de enseñanza y aprendizaje y adaptación escolar. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad constituye el cuarto de las dificultades de aprendizaje, en el cuarto tipo, por lo que se trata de una dificultad que se debe a factores personales de carácter grave, que frecuentemente se combinan con las respuestas inadecuadas en los entornos. Cuando esto ocurre, la gravedad del trastorno se incrementa y se vuelve mucho más severa. En la actualidad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad vuelve a ser objeto de atención, preferentemente diagnosticándose a veces con extrema ligereza, debido a que algunas de las características más sobresalientes suele darse en otros trastornos, aunque con mucho menos gravedad. La discapacidad intelectual límite es el término específico que se refiere a los trastornos que se manifiesta con dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares, especialmente el aprendizaje de todas aquellas áreas en las cuales está implicada las funciones psicológicas de razonamiento y metacognición. La dificultad intelectual límite puede estar presente desde el nacimiento o puede darse a lo largo de la vida. Si bien mayormente
se presenta en la infancia, el curso de estos procesos educativos, intencionales y de enseñanza de aprendizaje formal o informal, escolar y no escolar en los que interfiere, impide el logro de aprendizaje. Estos factores son intrínsecos, debido presumiblemente a una alteración en la función neurológica de nuestros estudiantes. El coeficiente intelectual viene a ser bajo y está directamente implicada al aprendizaje y a la adaptación del medio. La dificultad intelectual límite puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos o a las influencias extrínsecas. Y en muchos de los casos no es el resultado de estas condiciones o influencias. La discapacidad intelectual límite está considerado en la categoría 5. G, A y C, de los que integran las dificultades en el aprendizaje. Se trata de un retraso en el desarrollo grave que afecta a la persona de modo que afecta dominantemente a las funciones psicológicas, que son fundamental para el aprendizaje. Es decir, se vuelve de un carácter crónico mediante la experiencia y la estimulación ambiental. Se consiguen notables avances, pero la remisión total del problema, la persona con DIL suele llegar a ser independiente para cuidar de sí mismo, a pesar que su ritmo de desarrollo es mucho más lento que lo habitual. Existe una estrecha relación entre las dificultades en el aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje son las alteraciones en el proceso de cambios provocados o inducidos por prácticas de enseñanza y aprendizaje escolares y no escolares. Y se relaciona estrechamente con la psicología de la educación, que viene a ser el proceso de cambio provocado e inducido por prácticas de enseñanza y aprendizaje escolares y no escolares. Y se relaciona a su vez con la psicopedagogía, que es la aplicación profesional de la psicología en la educación. Y se relaciona con la psicología escolar, que es la aplicación profesional de la psicología en la instrucción. Y la psicología de la instrucción es el proceso de cambios provocados o inducidos por prácticas de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes. Eso sería todo. Muchísimas gracias.